pues apenas iría iniciando preescolar. Sí. Yo lo escuchaba ensayar y memorizaba algunos fragmentos. La gracia de Dios me puso en la familia de Catalina Pastrana, que pues una poeta querida y reconocida aquí en nuestra ciudad y en otros lugares. Su trabajo, su obra literaria ha trascendido nuestras fronteras. ¿Ella es su tía, perdón? Ella es tía, hermana de mi mamá. Okay. Ajá. Entonces, que por cierto, enfrente de donde estamos, vivió algunos años su hijo, de Catalina Pastrana. Ah, ok. Ajá. Entonces, Catalina, al escucharme, pensó que no era sí, prudente. ¿ella fue? Sí. Ok, a ver, sigue. Digo, no falta que mi papá, mi mamá le habrán dicho, mira, ve a tu sobrino. Y pues le recitaba, ¿no? Que también es distinto recitar a declamar, ahorita les explico. Le recitaba ahí el fragmento, ¿no? Entonces ella decía que yo no podía estar recitando fragmentos de poesía de protesta, que es lo que ella escribía solamente en ese tiempo. Estoy hablando por allá de 1975 aproximadamente, ¿sí? Entonces, sí puedo jactarme que Catalina Pastrana empezó a escribir poesía infantil por mí. ¿Sí? Wow. Entonces empezó a escribir poesía infantil por mí. Claro, el primer poema que escribió Catalina Pastrana fue un poema infantil que se titula Beto el Valiente, que se lo escribió cuando su hijo era niño y él lo declamó en su escuela. Después de eso, ella continuó escribiendo, pero poesía de protesta. Y después retoma la poesía infantil. Ya con más. Sí, exactamente, ya por mí, ¿no? Entonces, pues así, Catalina Pastrana es quien está en la familia. Jorge Román Pastrana, otro primo hermano mío, también poeta, es quien también, inclusive él fue mi maestro, tuve etapas durante mi preparación, ¿sí? He tenido etapas de quien me ha instruido. La primera fue mi mamá. Ella fue la que, ella es declamadora, en su tiempo maestra. Ella fue la que gustaba la poesía, y estar inmerso dentro de esta familia, que muchos de la familia declaman, ¿sí? Muchos de ellos han sido hasta campeones nacionales de declamación. Pero bueno, de la manera más constante lo he hecho yo. Tengo 2 discos grabados. ¿En serio? Sí, así es. Entonces, pues ahí vamos. Ojalá, ya no se permitió que pudiera continuar la grabación el año pasado. Ojalá yo el tercero. Ojalá pueda continuar este año con la grabación. A finales de año yo creo que vamos a dejar que pase completamente toda esta pandemia para poder meternos al estudio, y por financiamiento también, obviamente. Y ¿Es independiente? Sí, así es. Sí, eso los vendo en mis recitales, cuando tengo mis presentaciones. Después de mi mamá, Jorge Román Pastrana es mi segundo maestro en el tiempo de la secundaria. ¿Sí? Él era maestro de historia, orador, locutor, de radio. Jorge Román Pastrana. ¿Es otro familiar de usted? Es primo hermano mío, así es también. Ya cuando estoy en la preparatoria, quien me apoya mucho en mi preparación es un personaje también que fue muy querido para todos los igualtecos, que es el Rodolfo Soto Rivera, el Chino Soto, un maestro profesional del teatro. Él fue maestro de teatro en el Seguro Social por muchos años, director teatral de carrera, ¿sí? Entonces él es el que hace, en esta etapa yo de la preparatoria, él es mi mentor, él es el que me apoya mucho en mi preparación. Terminando la preparatoria, pues dice: mi hijo, yo ya no puedo apoyarte más, creo que ya necesitas otro maestro. Y sus contactos en la Ciudad de México, pues me canalizan para allá, ¿no? Entonces ya empiezo a tener otros maestros, pero sobre todo es cuando empiezo también a conocer el teatro. En la Ciudad de México, y ahí he seguido el caminito, ¿no? Sigo todavía, mi preparación es constante, ¿no? Como todas las especialidades, como todas las carreras, creo que es ir siempre preparando, y al final de cuentas uno forma, en este caso uno forma su estilo también propio. De acuerdo.
retomando a la pregunta, pero entonces, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Qué lo motivó a hacer eso? Creo que el estar inmerso en esta familia Okay. fue una dinámica que no me pasó a mí de que, es que yo vi a alguien declamar y me gustó y me interesó. Okay. Creo que no fue así, ¿no? Creo que de manera muy inconsciente, el estar en casa, rodeado de estos personajes, creo que influyó, ¿no? Para que yo estuviera, claro, uno le va agarrando el gusto. Sí, claro. Me emocionaba, ¿no? Oye, pues es que ya gané un concurso y ahora te vas al otro. Okay, entonces te sigues preparando. Eso creo que influye también, ¿no? Que te va motivando conforme uno va teniendo experiencias. Experiencia y sobre todo resultados, ¿no? Tal vez. Sí, claro, o sea, claro. Si posiblemente hubiera perdido los 3, 4 concursos, pues a lo mejor no me hubiera dado con todas las ganas, a como cuando sí ganó, empezó a ver resultados, ese reconocimiento tal vez de la familia, que es los primeros que alimentan, Sí. fue el que le dio la pauta para continuarlo, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? De hecho, son las oportunidades que he tenido, los escenarios en los que he estado, he tenido la oportunidad de recorrer pues, algunas ciudades de la República, y hay que irse innovando también en esto, ¿no? O sea, hace rato hablábamos de la innovación comercial, ahora y ahora pues también en esta dinámica en la que me encuentro, pues también hay que ir innovando, ¿no? También hay que buscar algo que primero nos satisfaga a nosotros, que nos haga sentir bien. Sí, claro. Y eso es lo que yo comparto, ¿no? Transmitirlo. Y claro, qué bueno que ha sido del agrado de muchos, ¿no? Nunca he pensado hacer algo que me desagrade a mí, pero que sé que le va a agradar a la gente, no. Que muchos artistas lo hacen, ¿no? O sea, Sí, soy polinero. Digo, yo soy cantante de pop y de repente empiezo a cantar, por la moda o la tendencia, ¿no? Seguir la tendencia se convierte en otras cosas. Sí, entonces, digo, cambian de género. Precisamente soy de pop y ahora grupero, porque pues sabemos que el auge que hay del género grupero, y lo hacen, bueno, obviamente con no perder boga, ¿no? No, en realidad, creo que primero hay que hacer lo que a uno nos haga sentir bien. Ok. Considera que es algo que ya trae en la sangre también, ¿no? O sea, de tener tanta familia que se dedica a esto, que lo hayan impulsado a seguir ese camino que ellos también tomaron y usted retomarlo nuevamente. En algún momento me preguntaban, ¿un declamador nace o se hace? Creo que todos nacemos con algún don especial, ¿no? Aunque yo hubiera nacido aunque yo estando en esta familia no hubiera tenido el don de la voz, o de poder interpretar, o de poder gesticular, o interpretar, pues no. Digo, no se hubiera dado. Aunque hubiera querido, tal vez no. Sí, no significa que todos en la familia declaman, ¿no? O sea, en realidad claro. Son situaciones que están ajenas, que ya vienen con cada uno, si uno trae la gracia de Dios, y que a veces uno no la descubre. Ha sido muy grato que sí he podido yo motivar a algunas personas a que les interese la poesía, les interese la declamación, por alguna participación mía. Okay. Y eso ha sido para mí muy, muy motivante, ¿no? Sobre todo, es necesario, es indispensable tener que inculcarle a nuestros hijos también un gusto por alguna de las artes. Estoy seguro que cuando a nuestros hijos les inculcamos que puedan desarrollar una actividad artística, ellos serán en un futuro mejores ciudadanos. Sí. Las disciplinas artísticas nos forman un carácter. Sí. En este caso, la poesía y la declamación fueron herramientas que me permitieron a mí conocer de la historia, por ejemplo. Cuando yo era niño, estando en la primaria y en la secundaria, en ese tiempo en las escuelas existían los grupos de poesía coral. Sí. Había concursos de poesía coral. A mí me tocó inclusive, o sea,
si había en primarias 4 o 5 grupos de sexto, cada grupo hacía ensayaba, se preparaba para hacer un concurso entre ellos, y luego el ganador concursaba contra el de quinto, o luego ya el ganador de la escuela se iba contra otra escuela, y con el de zona, y que el regional, o sea, en realidad, en este caso, la disciplina de la declamación, desafortunadamente, ha perdido. Sí, ha perdido. Ya no está, no, es muy rara la escuela que sí. pueda tener un grupo de poesía coral como tal. Como antes. Antes había, así como ahora hay los grupos de danza, entonces tú vas y te inscribes al grupo de danza. Sí. Antes había un grupo de poesía coral, y había un maestro a cargo, que aunque no era un experto en la materia, pero aunque fuera el maestro de español, es el que estaba ahí. Entonces, solamente eran los maestros de artísticas el que preparaban. Sí, pero había. No sé que ya no había. No, en realidad ya lo quitaron. Sí, yo he tenido la oportunidad de que algunas escuelas, yo he impartido clases, yo he estado al frente de talleres en algunas escuelas. Esa era una de mis preguntas, porque en cuanto a lo que estuve leyendo un poquito para empaparnos en cuanto al tema, leía que había sido maestro de declamación en varias escuelas. Qué experiencia se quedó, pero ahorita nos está comentando que pues lo han ido como que eliminando esa parte artística, por decir. ¿Cree que sea que lo quiten por el lado de la inversión? En algunos casos sí. O sea, en algunos casos sí, eso no es de tan impacto, ¿no? Para la escuela misma, pero así lo ven. Y desafortunadamente quitan herramientas para el comportamiento del niño. La poesía y la declamación son habilidades artísticas que al niño y al joven le va a permitir, como a mí me permitieron, de saber, por ejemplo, la expropiación petrolera, que recién pasamos un aniversario, la Revolución Mexicana, la independencia, la reforma, el Día de la Bandera. ¿Por qué? Porque antes en las escuelas ya venía el Día de las Madres y había que preparar al niño con un poema alusivo, el Día del Maestro. Sabíamos las fechas, teníamos presentes las fechas porque mucho era. Entonces, en mi caso, el gusto por la historia, que a mí me gusta la historia, se deriva de la poesía. Entonces, además, el practicar la declamación, pues te hace leer, te hace ampliar tu léxico, te hace conocer de personajes, te hace conocer de historia, te abre un bagaje, ¿no? Te permite irte a ampliar tus límites, conocerte qué tanto puedes llegar a superarte cada vez más y más y más. Esa es una herramienta que no la venden, que no se adquiere en ninguna materia español, más que haciendo una disciplina que es la que te va formando interiormente para hacer una mejor, para hacer una mejor ejecución, pero te deja entonces un crecimiento pues que nunca vas a olvidar, nunca se vas a olvidar. Fortalece la memoria. Definitivamente. Sí, entonces son cosas que al niño le van a perdurar en esa etapa del niño y del joven, del generar estructura, ¿no? Unos buenos cimientos. Así es. Entonces he tenido la fortuna de compartir mi experiencia y conocimientos con jóvenes desde primaria hasta universidad, que a veces he estado en ciertos periodos en escuelas como la secundaria 2, el CECITE, la UT, en fin, perdón. No. Pero bueno, gracias a Dios he tenido esa oportunidad de compartir con ellos, y la experiencia que he vivido con ellos también es formidable, ¿no? Porque así como los grupos de danza también se les van y se presentan en el teatro del pueblo, de nuestra ciudad o de otra ciudad, los grupos de poesía coral también se nos ha permitido, ¿no? Salir, pero el camino sí es un poquito más complicado. Sí. Yo estaba viendo un video en su perfil respecto a la conmemoración de la independencia, ya ve que fue el bicentenario. Sí, claro. Entonces hizo un video en donde pues toca el tema de que Iguala sale, y que mucha gente no lo sabe, he platicado con compañeros de trabajo que son de otros estados, y
usualmente suelen burlarse, ¿no? Del gentilicio, porque dicen, no, y que el igualense, digo, no, es iguateco. Y dicen, ¿iguateco? O sea, se burlan tan solo de eso. Y tocando más el tema de Iguala, lo que es Iguala, pero Iguala, ¿qué? Dicen, ¿qué hay? Y digo, sale en el himno. En Iguala se filmó, ¿cómo se llama? El plan de Iguala. El plan de Iguala, que donde se proclama el plan de Iguala. Se viene ahí que pues se independiza de la Nueva España, en donde pues promueven que el catolicismo es la única religión en México. Y entonces, no, ¿eso no lo sabes? ¿A poco? Luego, pues, se hizo la bandera de México, luego, ¿por qué no conoces Iguala? O sea, cuando viste esos textos en tu escuela, no te quedó el nombre, pues ahí viene. Pero es desafortunado. Entonces, cuando ni la gente de Iguala lo sabe. O sea, tú comentas de gente que radica en otras ciudades o en otros estados. Peor aún cuando ni la gente de Iguala. A lo que voy, o sea, hay gente que de mismo Iguala no sabe ni qué significa Iguala, ¿no? Entonces, yo estaba viendo su video, donde pues lee el himno, unas estrofas del himno. Sí, claro. Entonces, en alusión a que Iguala pues es enorme y es de ser, lo hemos compartido Miki y yo, que somos orgullosamente igualtecos, y a donde yo vaya y donde me pare, me encanta decir que soy igualteco, y trato de portarme y ser un ético y moral para demostrar que los igualtecos no nada más somos, o los guerrerenses somos lo que suelen pensar, ¿no? Que es bronco, ¿no? Broncos, exacto, pesados. Sí, somos broncos, pero pues... pero también... Pero si nos buscas. Sí, ¿no? Entonces, ¿usted ha escrito poesía también? Sí, he escrito poesía, pero no me considero poeta porque no la tengo publicada. Sí, o sea... Sí, entonces sí ha escrito poesía. Sí, algo así como que más para mí. ¿Y qué toma como referencia para poder escribir? ¿Qué lo conmueve para empezar a escribir? Bueno, en realidad las veces que he escrito poesía no ha sido de que, a ver, hoy pues quiero escribir poesía. No, creo que eso surge de una decepción amorosa, del amor a mi hija, del recuerdo de mi padre. Son momentos, ¿no? O sea, son momentos que llego a tener o que por los que estoy sentimentalmente atravesando, ¿sí? Y que lo inspira y lo inspira. Exacto, ¿no? Ya. Desafortunadamente te inspira más lo que duele que lo que te hace feliz, ¿eh? Okay. Sí, y eso es más profundo, ¿no? El sí, sentimiento. Pues quién sabe, pero inspira más lo que te duele, en realidad. Okay. Sí, la mayores de las canciones más bonitas o más llegadoras, pues siempre son de cosas negativas, en el aspecto de que... El desamor, pues, ¿no? un desamor, o que... El desamor, la ausencia de un ser querido. Exacto, que se fue la mamá, papá. Las pérdidas, y son unas canciones que hasta dices, ay, ¿no? Sí. Y ni siquiera me ha pasado, o sea, honestamente ni siquiera no he sufrido una decepción amorosa, mis papás aún viven. Entonces, no es como que compartan el sentimiento, pero son tan bien escritas y tan bien cantadas o interpretadas que te llegan y te mueven y dices, hay otra, ¿no? O sea, dices, qué padre, y eso es lo que yo le pregunto a usted, o sea, ¿qué lo motiva? Y son emociones que le van llegando por momento. Entonces, a mí me dice, me dan, ¿usted trae una libreta constantemente? Son de esos que, por ejemplo... José Alfredo Jiménez, ¿no? Que le dejaba en la cantina en ajá, o que está trabajando en la imprenta de repente y le llega un sentimiento, va y lo apunta, corto tal vez, y vuelve a trabajar, o no, o solamente es... Sí me ha llegado a pasar. O sea, sí me ha llegado a pasar en algún momento que se me viene algo a la mente, y que puede ser así, ¿eh? O sea, en realidad, de la nada te surge algún pensamiento, y sí lo llego a escribir, algún fragmento o algo, y después trato de continuar con ello. Ajá. Pero ¿Pero ya es más forzado el continuar? ¿O se espera hasta que otra vez le llegue? No. Lo busco. Ya lo va buscando. Sí, lo busco, ¿no? O sea, ya que me llegó esa
como el intro, ese pequeño prólogo. exacto. No, bueno, es que a veces lo que he escrito lo dejo al final o lo dejo para el inicio, ok, no, ok. no necesariamente, ¿no? Va formado. Sí, lo voy formado. Y en ocasiones, tengo ganas de esto, ¿no? Voy a escribir por tal situación. ¿Y cuál es tu Y- referencia? ¿Cuál es, como poeta tal vez, o cuáles serán sus referencias de poesía que le permiten traer más ideas y complementar su poesía? ¿Referencias o inspiración? Poetas que le sirven a usted Ok, de referencia, que sean, a mí me gusta cómo escribe tal poeta, y tomo una estructura, una dialéctica de él, una retórica de él que me sirve a mí como base para empezar yo a plasmar mis ideas. No es mi caso, ¿no? No es mi caso. Es muy personal. Sí, la prosa o el verso libre es algo que Así se le llama, entonces. así se le llama. Okay. No, pero es algo difícil de hacerlo, ¿no? No, claro. Inclusive, el verso libre, bueno, todo el mundo sabe cuál es la rima. Sí. Uva debe de rimar con Cuba, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de las décimas, de los sonetos, de la prosa. Okay. Escribir prosa, pues para muchos puede ser fácil, porque no necesariamente debe de rimar las palabras, pero no toda la poesía se puede declamar, por ejemplo. Okay. Y escribir prosa no tiene rima, pero debe de tener ritmo, ¿sí? Okay. Y el ritmo te lo da a la hora de leer. Aunque tú escribas, a la hora de escribir, yo trato que tenga un ritmo lo que estoy escribiendo, porque ese ritmo me va a permitir conectar a la hora de que alguien lo lea. Si yo se lo estoy dedicando a alguien, que a la hora de que lo lea se conecta a través de ese ritmo, independientemente de lo que yo estoy plasmando en las letras, ¿sí? Ese ritmo es importante para hacer esa conexión, porque a veces creo que es difícil explicarlo, ¿no? Lo que es el ritmo en esa palabra. Sí, creo que sí lo entiendo respecto a tal vez cómo se va el número leyendo, de sílabas, ¿no? Ajá, el número de sílabas, el número de líneas, o sea, esa forma de que no tiene rima, no es uva con Cuba, pero tiene un ritmo. Pero sí te va llevando, ¿no? Te va dando esa énfasis en cada palabra, aunque no rime. Sí. Okay. ¿Hay alguna...? Perdón, pero no tengo... Puedo decir que Catalina, obviamente, de entrada puede ser mi primera inspiración. Claro. Sí, pero, por ejemplo, mi primer disco fueron poemas de Catalina Pastrana. Okay. Mi segundo disco fueron poemas de Sabines, de Neruda, de Jaime Díaz Mirón. ¿Eso usted paga? Ya ve que derechos. Copyright y todo eso. ¿En la poesía es válido? Yo agarrar un poema de Catalina Pastrana y empezar, porque como yo también sé declamar o sé oratoria, ¿lo puedo empezar a grabar y ganar dinero de eso? Puede hacerlo. En realidad hay que consultarlo con su abogado, ¿verdad? No quiero dar un mal consejo. Okay. Pero usted no ha pagado. No. Digo, por el lado del primer disco, pues es su familia, a lo mejor no. Catalina Pastrana tiene derechos de autor. Nadie, pero ¿quién los tiene? Y si alguien, la familia. Ok, pero entonces se los han prestado a usted. A eso me refiero. Sí, el primer disco se lo prestó y dijeron, ok, lo haces bien, hazlo. Sí, pero si alguien quiere lucrar. Con eso ya no. Sí. Ahora, en este caso yo tengo los discos. Ahora, que yo venda mis discos no están en tiendas. Tengo la fortuna de que, bueno, se interrumpió el año pasado, hace 2 años, mi disco lo quiero, que ya pasó una prueba, no quiero dar el nombre, de que esté en una disquera y en una tienda a nivel nacional. ¿Sí? ¿Se lo han ofrecido? No, yo estoy buscando. Usted buscó. Sí, yo lo busqué, ya fue aprobado, pero tengo que seguir un procedimiento. Sí. Y ahí ya involucra derechos de autor, aunque es un disco muy bien trabajado, hecho aquí en Iguala, grabado en Iguala, reproducido aquí en Iguala. Está bien impreso. ¿Tiene un estudio personal? No. Pues estudio de grabación. Ajá, no, estudio de ensayo sí. Estudio de grabación no. Eso ya lo rentan. Sí, así es. Aquí hay Iguala. Aquí en Iguala, sí, claro. Y hay muy buenos. ¿Dónde? Sí. El primer disco lo hice con mi amigo y el acompañamiento fue con Quetzal Miranda. Él no estudia allá en la colonia de 24 de febrero. Okay. Él es músico, cantante.
El segundo disco lo grabé con mi amigo Jaime Simbrón, de Sector 3, ¿sí? Sector 3 es un... Sector 3, donde en la calle de Magdaleno Campo, Ah, por ahí ok, muy cerca de donde ok. está esta empresa de cable. Ok. Por ahí grabé mi segundo disco, con el acompañamiento del trovador Ulil Antunes. El segundo disco así lo hice. Entonces esos dos tienen su portadita, tienen todo bien estructurado. Sí. Pero ya entrar a a estas grandes ligas, Sí. de que tu disco se puede ver en los aparadores de tiendas especializadas, requiere un otro tipo de ¿Y proceso. si hay mercado de eso? Sí En existe. México sí existe. ¿Y si, cómo lo ves? ¿Así es, sí es jugoso? Jugoso. ¿O solamente hay 2 TVs exhibidos? Ah, sí, claro. O sea, jugoso te refieres a la cantidad. A la cantidad o sea, que sí haya mercado respecto de que hay muchísimo que elegir. ¿Por qué? Porque la demanda me está diciendo que sí lo hay y pues es porque deja. Mira, me encantaría a mí dedicarme a la declamación, exclusivamente. Sí hay. Me encantaría dedicarme a la declamación, me encantaría vivir de la declamación. ¿Sí? Lo que yo ya hice como declamador en Iguala ya no me da para más. Yo he tenido que estar migrando y emigrando a otras ciudades para poder hacer lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo hago? Normalmente, o sea, a mí me contratan para ofrecer un recital. El recital es tener una presentación de 1 hora a 15 minutos, ¿sí? Donde me acompaña un trovador, donde me acompaña un músico, donde puede haber una escenografía, donde puede haber una pantalla con imágenes, donde ves a las 2 personas en el escenario, intercambiando ideas relacionadas con, por ejemplo, hay recitales temáticos. Puedo yo dar un recital exclusivamente por cuestiones navideñas. Puedo dar un recital temático solamente por el Día de la Madre. Puedo dar un recital, ahora sí, por el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Sí. Entonces, donde vamos compaginando la música y la poesía. Eso es lo que yo hago. Y eso Sí. usualmente son en Cuernavaca, en Ciudad de México. Sí, así es. Pero lo contrata como el INAP, perdón, el de Bellas Artes. Normalmente el O contrato lo hacen escuelas. particulares o escuelas, instituciones educativas, escuelas. A veces estos talleres, esos recitales, los ofrezco como un taller para poder, en alguna escuela, para poder motivar a los jóvenes a iniciar en la declamación. Ajá. Esto es lo que yo hago. Ahora, han escuchado o conocen a Susana Alexander, por ejemplo. Ella es una actriz de primer nivel, mexicana. Ella es declamadora. Jorge Lavado, un actor fallecido, él era declamador. O sea, muchos actores que nosotros vemos en la televisión inician como declamadores o son declamadores, ¿no? Y no han dejado eso. Mario Iván Martínez, un cuentacuentos, que salía mucho en el programa de Chabelo, los domingos en familia con Chabelo, que ya no es el programa, pues él también declamador. Sí, así es. Hay estaciones de radio como Estéreo Joya, tenía 4 horas diarias de poesía con Rocío Bravo, una declamadora. Entonces, vaya, sí hay mercado, ¿no? Sí hay. Que desafortunadamente, pues ese mercado aquí en Iguala no hay. Yo ya, Hay más, un paréntesis, hay más declamadores como usted aquí en Iguala que conozca, que tengan... Hay muchos declamadores y muy buenos en Iguala. O sea, sí hay más. Sí, claro, hay declamadores muy buenos en Iguala. Iguala es un semillero de grandes oradores y declamadores. ¿En serio? Sí, muy grande. Yo he tenido, yo doy clases, digo, una de mis herramientas es compartir mi experiencia y conocimientos. Tanto he estado en una escuela como de forma particular. Claro. ¿Sí? Entonces, he tenido la oportunidad de guiar a jóvenes que son buenísimos para la declamación. Y me da mucho gusto, ¿no? Me da mucho gusto que haya el gusto por la declamación. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta más? Creo que por el tiempo. Está bien, no sé si voy a leer algo, quiero hacer No, algo. es el tiempo. Ajá, por el tiempo El de tiempo. usted. No sé, mi pregunta era, ¿hay algún poema que a usted lo identifique o que apasione ese poema, que le guste demasiado o que hable acerca de su vida personal o de su trayectoria que
que ame ese poema usted? Claro que hay poesías que sí me han marcado de manera especial. Por ejemplo, ahorita que recién pasamos esta etapa de nosotros para los igualtecos del Día de la Bandera, hay un poema que yo declamo que se llama Cuna de Honor, que es de Catalina Pastrana, y lo he hecho en el asta bandera, el día de la ceremonia oficial, allá en el asta bandera. Desafortunadamente no se dio con la visita del pasado 24 del presidente. Tuve la invitación, pero pues ya no se concluyó. O sea, sí dijeron que usted iba a ir. Sí, pero... ya me habían anticipado con meses. Okay. Sí. ¿Y ese ya genera ingresos? Sí, claro. Qué bueno. Sí, entonces, pero no se hizo no, por... ya no sé. Logística. Okay. Sí, por logística del evento, ¿no? Este poema, la última vez que yo lo declamé en Iguala en una ceremonia oficial fue en el 2008 con la visita del presidente Calderón. Ahí sí estuve presente. Okay. Sí, tuve la oportunidad. Yo ya lo venía, era en aquel momento como la cuarta vez que lo hacía. Con la visita de Calderón, no recuerdo si fue la cuarta o la quinta, y dije ya, hasta aquí ya no más. Sí, o sea, no me quiero chotear, es estar yo duro y dale, ¿no? Siempre Sí. mismo. Y qué bueno que han pasado otros jóvenes, ¿no? Declamando ese mismo poema u otro. Okay. Creo que es necesario. Como que Pero yo ya amerita, venía, ¿no? sí, claro, yo ya venía con este poema, lo declamo en una ciudad distinta cada 24 de febrero. ¿Sí? O sea, he tenido la oportunidad de que este poema, que tiene el acompañamiento de una banda de guerra, Wow. le da un realce especial. Wow. He estado, digo, me han pedido ¿Ese está gente- grabado? Sí, ¿Está sí, grabado? sí. No lo he visto. Por ahí lo Me- encuentran en luego- YouTube, por ahí 24 de febrero de 2008 es lo de Calderón. Y en aquel momento imagínate que la banda de guerra que me acompañó fue del colegio militar. Wow. Sí. Entonces he tenido esa oportunidad de ¿El que- poema cómo se llama? Cuna de honor. Cuna de honor. Ajá, Ok. Cuna de honor. Entonces, es un poema que para mí me resulta muy especial. ¿Sí? No me marca en el aspecto de mi vida, de mi forma de ser o de mi carácter, Sí. pero sí me marca de lo que representa para mí por los lugares donde he estado con la oportunidad de ese poema, ¿no? Ok. Hay un otro poema que también de Catalina, que se llama Beto el Valiente. Comentaba que es el primer poema de Catalina, que fue cuando yo gané en la primaria un certamen estatal de declamación Con ese con ese cuento. poema. ¿Es cuento o Es poema? con Ok. ese poema. ¿Sí? Entonces, y así, hay diferentes poemas que Que le han marcado. que me han marcado, ¿no? Que me han marcado por el tipo de evento, el acontecimiento que se ha llevado a cabo, pero algo así